Gracias Mint Mobile por patrocinar este episodio de The History Guy. History deserves to be remembered. Para septiembre de 1944, los aliados occidentales habían salido de la cabeza de playa de Normandía y avanzaron con sorprendente rapidez por el norte de Francia. París fue liberada el 25 de agosto y Nancy a 175 millas al este para el 5 de septiembre. Para el 7 de septiembre, la 90 División de los Estados Unidos ocupaba un tramo de tierra a lo largo de la sección noreste del flanco izquierdo del Tercer Ejército de Jorge Patton. Cuando los defensores alemanes intentaron un ataque arriesgado para tratar de frenar el avance estadounidense, atravesando las líneas aliadas en una acción sorpresa en el pueblo de Mariamanville. Después de que los aliados rompieron el cerco en Normandía, avanzaron rápidamente por el norte de Francia, buscando aprovechar la ventaja sobre los alemanes en retirada. Sin embargo, para finales de agosto, el avance aliado se estaba desacelerando, en gran parte debido a la extensión de las líneas de suministro y la escasez. A principios de septiembre, se les informó a los comandantes que las raciones de combustible iban a ser reducidas drásticamente, lo que representaba un obstáculo significativo y permitía que los alemanes se reagruparan. Frente al tercer ejército de Patton, se encontraba el primer ejército alemán, gravemente golpeado en los combates iniciales y reorganizado para enfrentar a los estadounidenses en un amplio frente desde Lorena hasta el sur, en las montañas de los Vosgos. Un resumen de 1985 sobre la campaña de Lorena dice que el tercer ejército encontró batallones completos, formados por hombres sordos, otros de cocineros y otros consistían enteramente en soldados con úlceras estomacales. Las fuerzas alemanas restantes estaban haciendo todo lo posible por reforzar las defensas, especialmente en Metz, para frenar el avance estadounidense. La 90 División sirvió primero en la Primera Guerra Mundial, donde su insignia, una T sobre una O, que representaba a Texas y Oklahoma, de donde se reclutaba a la mayoría de sus soldados, les valió el apodo de tipos duros. También era conocida como la propia de Texas, o la División Álamo. El servicio inicial de la división en la Segunda Guerra Mundial no fue muy destacado. Los primeros elementos comenzaron a desembarcar en Europa el día D, en la playa Utah. 4 días después, asaltaron una división alemana atrincherada, y los estadounidenses novatos sufrieron muchas bajas. La misión de la unidad fue modificada cuando el asalto inicial estadounidense no logró capturar sus objetivos, dejando a la 90ª avanzando entre setos sin buenos mapas de la nueva zona de operaciones. Hubo muchos problemas. El comandante del segundo batallón del 357 regimiento insistió en que había sufrido entre un 50 y 60% de bajas, cuando en realidad las bajas eran menores al 5%, según una lección de un curso avanzado de oficiales de infantería de 1948. Según la historia del 357, regimiento para el 13 de junio, el regimiento había sufrido 700 bajas con relativamente pocos avances. Una historia famosa relata que un paracaidista estadounidense simplemente caminó a través de las líneas de la 90 sin que nadie lo detuviera. Gracias Mint Mobile por asociarse con nosotros en este video. Si te gusta tu dinero, Mint Mobile es para ti. Mira, todos necesitamos servicio móvil hoy en día. Es solo un hecho de la vida, pero también es una molestia, ¿verdad, Poki? Mira, deja de complicarte y sobre todo de pagar de más por el servicio inalámbrico solo porque así siempre se ha hecho. Con planes que empiezan desde solo $15 al mes, sí, solo $15 al mes, Mint Mobile te ayuda a romper ese ciclo inalámbrico y te permite obtener un servicio inalámbrico premium sin pagar el precio premium. Mint Mobile hace que tus compras sean fáciles y en línea. No tienes que ir a buscar una tienda, no tienes que hablar con un vendedor y tendrás servicio en la red 5G más grande del país. Y todos los planes incluyen llamadas y mensajes de texto ilimitados, e incluso incluyen llamadas gratis a México, Canadá y el Reino Unido, por si acaso conoces, no sé, a un gato británico sexy. Y el hotspot también está incluido. También tienes opciones para tus datos. Mint Mobile te permite elegir el plan de datos que mejor se adapte a ti. Y si crees que cambiarte es difícil, bueno, la verdad es que no lo es. Puedes traer tu propio teléfono desbloqueado o puedes comprar uno nuevo y elijas la opción que elijas, podrás conservar tu número de teléfono, todos tus contactos actuales y puedes registrarte y activar el servicio en minutos desde tu computadora. De nuevo, deja de pagar de más por el servicio inalámbrico solo porque así es como siempre se ha hecho. Con planes premium que comienzan desde solo $15 al mes, Mint te permite romper con el ciclo tradicional de los servicios inalámbricos. Las fallas operativas llevaron a Omar Bradley, a cargo del primer ejército de los Estados Unidos, a considerar a la 90 como una unidad problemática, y hubo conversaciones de alto nivel sugiriendo que toda la división debería ser disuelta. En cambio, Bradley decidió buscar mejores comandantes. Después de un asalto difícil pero finalmente exitoso, el 11 de junio el general de brigada J. McKelvey fue relevado, siendo reemplazado el 13 de junio por el general de división Eugene Landrum.
Eso no resolvió los problemas de la división con la baja moral y el bajo rendimiento. Durante el asalto a Saint-Germain-aux-Sèvres, en julio, el 358 Regimiento perdió a cientos de soldados, incluyendo 200 que fueron capturados por un número relativamente pequeño de paracaidistas alemanes. El 30 de julio Landrum fue reemplazado por el general de división Raymond McLean. En agosto, la unidad participó en el cierre del Bolsón de Falaise. Bajo el mando de McLean, el desempeño de la división mejoró, preparándola para ser, como diría Bradley más tarde, una de las más destacadas en el teatro europeo. Aunque era una división de infantería, la 90 también contaba con un batallón de tanques en el 712º. El 712º tenía 4 compañías de tanques, 3 de Sherman y la última de 5 Stewart. Los Stewart eran útiles principalmente en este punto de la guerra para el reconocimiento y para reforzar las capacidades antitanque de la división. También se adjuntó el 607 Batallón Cazatanques, compuesto por 3 compañías de cañones antitanque de 76 milímetros. En un momento, el mando ofreció al general McLean un mando de combate de tanques de las divisiones blindadas, pero él respondió: «No, gracias, tengo la 712ª división blindada». Para el 6 de septiembre, la división había llegado a Verdún. Más al sur, elementos del Tercer Ejército habían comenzado el asalto a Nancy, mientras que otros elementos estaban preparados para atacar la ciudad fuertemente fortificada de Metz. Según Hugh Cole, en el informe oficial del Departamento de Defensa, la campaña de Lorena, desde sus posiciones al este de Verdún, la 90 División comenzó un avance deliberado el 7 de septiembre, moviéndose hacia el noreste en un amplio frente y despejando metódicamente al enemigo en su zona. El objetivo era llegar al río Mosela, y se creía que al menos una división se encontraba entre las unidades estadounidenses y el río. Mientras los estadounidenses avanzaban hacia el este, se encontraron con partes de la 559a División Volksgrenadier, cerca de Thionville. La división avanzó con éxito a pesar de la resistencia enemiga, y al anochecer, según los informes posteriores a la acción, el puesto de mando de la división se trasladó a una posición expuesta al oeste del pueblo de Marí. Ese mismo día, el batallón 712 llegó a un área de vivac cerca de Marí, justo cuando un Messerschmitt 109 se abalanzó a nivel de las copas de los árboles. Según la historia del batallón 712, la unidad, aún algo complaciente, solo estableció puestos de seguridad ligeros. El puesto de mando estaba excepcionalmente adelantado, directamente detrás de los regimientos de infantería. Los avances rápidos significaban que el puesto de mando tenía que seguir avanzando, lo que dificultaba la comunicación. McLean esperaba dejar el puesto de mando en esa posición al día siguiente. El puesto de mando de artillería estaba aproximadamente a 1 milla al este del puesto de mando principal. Del lado alemán, el primer ejército estaba bajo un nuevo comandante desde el 6 de septiembre, el general Otto von Knobelsdorff, un veterano de la Primera Guerra Mundial y 2 veces condecorado con la Cruz de Hierro. Los alemanes no se dieron cuenta de la magnitud de los problemas de combustible de los estadounidenses y, según el autor Christopher Missigman para la Warfare History Network, creían que Patton estaba preparando una fuerza para cruzar el Rin. Knobelsdorff comandaría la defensa de Metz, pero él y su predecesor, Kurt von der Schwalbe, esperaban desviar el avance estadounidense al oeste del Mosela y proteger las minas cercanas contraatacando con la 106ª Brigada Panzer. La 106ª estaba compuesta por los restos de una división Panzergrenadier que fue derrotada en el frente oriental en junio. La 106ª había sido reconstituida y estaba comandada por el condecorado Franz Backe, basada parcialmente en el regimiento Panzer que él había comandado en el este, así como en sobrevivientes de la división mariscal el de Campo Hall, que había sido destruida a principios de ese año en el frente oriental. Aunque no estaba a plena capacidad, seguía siendo una fuerza formidable. La brigada tenía 3 compañías de tanques Panther y una compañía de cazatanques Panzer IV. La unidad también contaba con un batallón de Panzer Grenadiers, apoyado por 6 semiorugas por compañía. Sería reforzada con infantería de otras unidades para el ataque. Según Cole, Hitler estuvo de acuerdo con la decisión de atacar a la 90 División, pero solo le dio a la unidad 48 horas. Los comandantes alemanes creían que un ataque penetrante y repentino de una unidad Panzer móvil podría colapsar la línea en ese sector. Si bien la brigada Panzer era formidable, había algunas deficiencias importantes que ejemplificaban las crecientes debilidades de la Wehrmacht. Unidades estadounidenses similares a menudo contaban con apoyo integrado de artillería autopropulsada, pero la 106ª no tenía ninguno. A pesar de estar formada en parte por veteranos provenientes de unidades fragmentadas, la 106ª también estaba compuesta en gran medida por nuevos reclutas y soldados que nunca habían luchado juntos, mientras que los miembros de la 90 División de Infantería llevaban meses combatiendo juntos. Muchos de los miembros de la 106ª tenían muy poca instrucción para manejar los tanques que ahora conducían al combate.
Esto no se debía a una mala planificación o logística. Alemania estaba reuniendo lo que tenía y necesitaba desplegar tropas de inmediato. Durante la noche del 6 de septiembre y hasta la madrugada del día 7, la 106ª avanzó. No fue un avance sencillo. La 106ª se posicionó a las 11:00 p.m., solo para enterarse de que la infantería alemana no había recibido órdenes y no se presentó. Tomó 6 horas colocar a la infantería en posición. Bucky dividió a sus tropas en 2 columnas o grupos de choque. Esperaban encontrar a los estadounidenses cerca de Brienne, pero al llegar no encontraron a ningún estadounidense. Más infantería alemana que debía reforzar el ataque no apareció. Las unidades se retiraron a las áreas de preparación. A la mañana siguiente, las unidades estadounidenses avanzaron, con el puesto de mando acampando en Marie. Buck se preparó para atacar de nuevo en la noche del 7, pero los problemas siguieron surgiendo. Según Miss Kimen, de 8 a 10 de los tanques ya se habían descompuesto, casi un tercio de la fuerza blindada de la brigada. De manera sorprendente, en la oscuridad, la brigada alemana pasó entre las posiciones tanto del 358 como del 359 de infantería antes de llegar al puesto de mando en Marie. Allí, Buck en persona y la compañía del cuartel general se detuvieron entre el puesto de mando principal de la división y el puesto de mando de la artillería. Cole sugirió que los alemanes no se dieron cuenta de lo que habían hecho, ya que elementos de la brigada continuaron hacia el sur pasando Marie, dejando a la brigada extendida. No se había realizado ningún reconocimiento, y los alemanes no estaban seguros de dónde era mejor atacar. Contrario a sus esperanzas, los estadounidenses no se rompieron solo con la mera vista de los Panzers. Los informes posteriores a la acción de los estadounidenses también muestran confusión de su lado. Nunca se ha determinado con precisión si la misión de la brigada Panzer era un reconocimiento en fuerza, una incursión o el relevo de la guarnición en Briare. Los informes posteriores a la acción dicen que la columna alemana fue descubierta y atacada por elementos de seguridad locales alrededor de las 3:00 a.m. La confusión reinaba en la oscuridad. Aunque la compañía de señales y el cuartel general de artillería sufrieron bajas, partes del avance alemán se detuvieron y, en consecuencia, perdieron contacto con esos elementos que ya habían avanzado. Una compañía de tanques del 712 estaba apostada cerca del puesto de mando de la artillería de la división y miraban directamente a los tanques alemanes en la carretera. El conductor de tanque Jorge Busse escribió después que podía decir por las huellas que el tanque no era nuestro. El ruido era completamente diferente. Busse supuso que los alemanes se detuvieron por un letrero rojo y blanco que anunciaba la posición del puesto de mando de la artillería. Antes de que los alemanes pudieran averiguar qué estaba pasando, los miembros de la compañía A reportaron ubicaciones. «Denles duro», ordenó el comandante de la compañía A, el teniente Lester O'Reilly. Con los alemanes detrás de sus líneas y a sobre el puesto de mando de la división, la compañía aceptó el desafío. Las explosiones resultantes y los trazadores alertaron a toda el área. Relata la historia del 712. Un Sherman disparó primero, alcanzando un semi-oruga y prendiéndolo en llamas. Entonces comenzó el tiroteo. En cuestión de momentos, 2 Sherman y 2 Panther estaban en llamas. Jim Gifford, un soldado estadounidense, se unió a la pelea. Recordó que, a la luz de la luna, había una columna de tanques. Él y otro soldado, E.L. Scott, avanzaron. Scott era bastante tranquilo, recordó. Se echó la bazuca al hombro y la disparó. De inmediato, había tanques disparando por todos lados a la luz de la luna. El general McLean tuvo que ser convencido de irse. A E. McLean le encantaba pelear, recordó el general de división William Weaver, pero fue persuadido, después de mucha discusión, para que se marchara. Cuando los blindados aliados dispersos y una cantidad considerable de armas antitanque de infantería comenzaron a disparar contra las columnas expuestas, la unidad alemana se vio obligada a entrar en una serie de acciones descoordinadas. 5 tanques. Mark Into, refiriéndose a los Panther, junto con un semi-oruga y un vehículo de reconocimiento, irrumpieron por la carretera donde los tanques de la compañía A debían cruzar entre los tanques de las compañías B y C, ninguna de las cuales disparó por miedo a alcanzarse entre sí. Lo más expuesto para los estadounidenses era el puesto de mando, que luchó con cualquier arma disponible, pistolas, rifles, bazucas y cazatanques individuales y cañones antitanque. Los alemanes se encontraron de repente víctimas de su propia suerte. Al pasar por las líneas estadounidenses, quedaron inmediatamente rodeados, y no por infantería asustada en retirada, sino por defensores decididos. Elementos del 712, batallón de tanques, se movieron para apoyar a la infantería. El cuartel general de artillería de la división estuvo casi completamente rodeado durante el combate, pero se evacuó tranquilamente a pie. Forrest Dixon, un oficial de mantenimiento, vio que se acercaban tanques alemanes, pero el único tanque cercano tenía el motor desmontado. De todos modos, Forrest Dixon se subió al tanque, ya que todavía tenía energía de batería para girar la torreta y defender la munición y el combustible del 712, junto con otro hombre y una sola ronda en el estante listo para disparar.
Mantuve la torreta apuntando al tanque principal, y cuando estuvo a unos 50 metros de mí, fue cuando me vio y empezó a girar su cañón hacia mi dirección, y ahí fue cuando le disparé. Dixon destruyó el tanque y luego llamó a los cañones de asalto que estaban cerca. Al verlos, los alemanes se rindieron. A Dixon le otorgaron la Croix de Guerre por esa acción. Rápidamente, los estadounidenses movieron más tropas. Elementos del 359 de infantería que estaba en reserva comenzaron a moverse hacia el sur para unirse al ataque. La compañía D del 712º, equipada con Stewarts, vio una columna enemiga compuesta por 5 tanques Panther y 6 semi-orugas moverse entre los tanques estadounidenses, pero no dispararon por miedo a poner en peligro a nuestras propias tropas. Por la mañana, las fuerzas estadounidenses estaban listas para contraatacar y aplastar el esfuerzo Hind. A las 8:35, al darse cuenta de que los estadounidenses se estaban reagrupando y decididamente no se estaban retirando, Bock ordenó a sus hombres que se retiraran. Cuando hubo suficiente luz para ver que los tanques al pie de la colina eran en realidad alemanes, Ray Griffin dijo: «Hice que mi artillero, Bob Gladstone, apuntara nuestro cañón al tanque alemán más cercano. Un proyectil AP de 75 milímetros rebotó. Varios más hicieron lo mismo. Los Panther devolvieron el fuego y destruyeron el Sherman. En otros lugares, los tanques estadounidenses tuvieron más éxito, sorprendiendo a los tanques alemanes en la carretera. Creo que atrapamos a un Panther», recordó Don Knapp. «Alguien lo hizo y estaba en llamas. Hubo una explosión. Salía un anillo de humo de ahí y al mismo tiempo, de la torreta salió un alemán con ese uniforme negro. Lo expulsó directamente fuera de ese tanque y casi atravesó ese anillo de humo. Los mecánicos y las compañías de servicio fueron atacados. Bucky tenía mucho trabajo por delante, ahora tratando de abrirse paso de regreso a través de las líneas americanas. Sus tanques atacaron al 358O, atrincherado en Marie, donde estaba posicionado el batallón cazatanques 607. El capitán Cod Baird detuvo una columna enemiga cuando destruyó el vehículo de adelante con una bazooka y luego inutilizó el vehículo de atrás mientras estaba bajo fuego. Luchó hasta quedarse sin municiones y luego regresó por más. A pesar de haber sido herido por un proyectil enemigo, ese mismo día lideró a su compañía en un contraataque. Fue condecorado con la Cruz de Servicio Distinguido por sus acciones. Detenida, la artillería estadounidense apuntó a la columna alemana. Los alemanes, golpeados y tambaleándose, intentaron atravesar el pueblo de todos modos y lanzaron asaltos dispersos. Gracias a las actividades coordinadas de los tanques, esa artillería y los cazatanques, el asalto alemán fue completamente aniquilado. El informe histórico del 712º señala que los tanques de la compañía C y los 105 de cuartel general infligieron golpes particularmente devastadores. Al mediodía, el 359 regimiento atacó hacia el norte para expulsar a los alemanes. En Landres, 7 tanques enemigos fueron destruidos mientras intentaban encontrar al resto de la brigada. Los estadounidenses cortaron la carretera, destruyendo partes aisladas de la brigada que quedaron separadas durante la noche. Los alemanes intentaron entrar en Marie propiamente dicha, pero fueron atrapados por la infantería estadounidense. El 358 destruyó 7 tanques, 43 semi-orugas y capturó a 125 prisioneros el 8 de septiembre. La 90 informó que se capturaron 764 prisioneros en total, y pronto cientos más se rindieron en Briare. El 90 grado afirmó haber destruido 49 tanques, 54 semi-orugas y más de 100 camiones. Casi con certeza exagerado, pero representa la destrucción total de la 106ª. Los alemanes informaron que 7 de los 22 Panther regresaron y afirmaron, de manera poco creíble, haber destruido 143 tanques estadounidenses. Los alemanes informaron que la 106ª fue reducida a una cuarta parte de su fuerza. El éxito del 712º le valió el apodo del Fisk blindado de la 90. La 90 División pasó los siguientes 2 meses en operaciones para capturar Metz, y por supuesto, las operaciones en esa área se retrasaron debido al gran ataque alemán que se convertiría en la Batalla de las Ardenas, cuando gran parte del tercer ejército de Patton fue reorientado para contraatacar. Aunque fue pequeña en el contexto de la guerra más grande, la acción alrededor de Marie realmente demostró la trayectoria de la guerra en ese momento. Las unidades alemanas se estaban volviendo progresivamente más débiles, peor entrenadas y formadas de manera improvisada, e incluso los comandantes alemanes experimentados sufrían por la falta de reconocimiento e inteligencia, la baja moral y el compromiso fragmentado. Mientras tanto, los aliados se habían vuelto cada vez más resistentes. A pesar de penetrar profundamente en las líneas aliadas, el ataque alemán solo retrasó el avance de la 90 División por un solo día. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir al Chico de la Historia con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar al Chico de la Historia como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como patrocinador en Patreon.
También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos. Reserva un mensaje especial de The History Guy, History Deserves to be Remembered en Cameo.